Buenas tardes, compañeras, compañeros y profesora. El tema que escogimos para elaborar este proyecto de investigación fue Estados Unidos en Centroamérica, manifestaciones imperialistas, caso de la United Fruit Company y la Northern Railway Company en Costa Rica, a cargo de Melin Córdoba y Adriana Sofeifa. Las preguntas de investigación que se plantearon fueron, de manera general, ¿de qué manera se visualizaron las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de las inversiones extranjeras en Costa Rica en el periodo de 1871 a 1930? De manera específica, se plantearon las siguientes preguntas. ¿Por qué se dio la intervención de las compañías norteamericanas en el territorio costarricense en el periodo de 1871 a 1930? ¿De qué forma se manifestó el imperialismo de Estados Unidos en Costa Rica por medio de las transnacionales United Fruit Company y Northern Railway Company en el periodo de 1871 a 1930? Y por último, ¿cuáles fueron las diversas reacciones de la población y los trabajadores tras el establecimiento de las transnacionales en el Caribe costarricense en el periodo de 1871 a 1930? La importancia de realizar esta investigación se debe a lo fundamental de tener presente que la interposición del imperialismo estadounidense inició su auge con la construcción del ferrocarril hacia el Caribe. Sin embargo, esta no fue la única injerencia que tuvo una importante transnacional en Costa Rica. La United Fruit Company igualmente estableció un periodo importante dentro de la historia costarricense, por lo que se puede deducir que la intervención de Estados Unidos en el territorio de Costa Rica se promovió a partir de la inversión de capital extranjero. Sin embargo, esta se extendió a otros aspectos como políticos, culturales y sociales. Cabe resaltar que el imperialismo estadounidense no se promovió al mismo nivel que en el resto de Centroamérica y algunos países de América Latina, por lo que, siendo conscientes de esta realidad de la historia costarricense a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, es considerable como futuras docentes de estudios sociales y educación cívica que seremos, conocer a fondo el proceso de las manifestaciones del imperialismo norteamericano, las características que tuvo el país para que esto se pudiera llevar a cabo y las repercusiones a nivel económico, social, político y cultural en Costa Rica. El primer apartado de este proyecto se denominó Intervención de las compañías norteamericanas en el territorio costarricense en el periodo de 1871 a 1930. En este se mencionó que a finales del siglo XIX se desarrollaron diversos postulados de carácter liberal en el ámbito económico, entre los cuales significó la aceptación de la intervención de capital extranjero en Costa Rica, lo que significó la oposición del intervencionismo estatal en la arena económica del país. Aunado al hecho de que el capital con el cual contó Costa Rica no fue suficiente para llevar a cabo un proyecto de una magnitud como lo fue la conexión de la provincia de San José con la comarca de Limón. Por lo anterior, se propuso la solicitud de un préstamo para construir líneas férreas y, por supuesto, implementar vagones para el transporte del grano del café. Los costos para exportar el café hacia los principales compradores, los cuales fueron Estados Unidos y Europa, fueron elevados. Lo anterior se explica ya que no son los mismos costos transportar un producto desde San José hacia el Pacífico y de ahí dirigirse a Estados Unidos y Europa por mar que trasladar el grano hacia el Caribe costarricense y de ahí enviarlo a sus respectivos destinos. Ahora bien, entrando al tópico de los contratos para iniciar la obra ferroviaria hacia el Caribe de Costa Rica, se decidió que la persona más adecuada para dirigir el proyecto fuera el estadounidense Enrique Meigs. Dicho contratista dirigió la construcción del ferrocarril en Chile y en Perú, por lo cual adquirió popularidad en América Latina. Manuel Alvarado, el cual fue ministro de Guerra, Marina y Fomento de Costa Rica, y don Juan Meigs, el hermano y apoderado general de Enrique Meigs, firmaron un contrato para la construcción de dicha línea. Meigs se comprometió a completar en el breve plazo de 3 años la construcción del ferrocarril
con el precio de 1.600.000 libras esterlinas. El préstamo se llevó a cabo en 1871, gracias a la empresa financiera Bischofsheim y Goldschmidt, originarias de Londres, Inglaterra. El encargado de firmar dicho pacto económico fue el ministro especial de Costa Rica de la homónima ciudad británica. Con respecto a la inserción de la United Fruit Company en el país, la cual fue fundada en 1899 por Minor Cooper Kidd, Andrew Preston y Lorenzo Baker, es fundamental destacar el hecho de que dicha empresa transnacional decidió expandir sus negocios a Latinoamérica con la finalidad de aumentar las producciones del mercado estadounidense. Esto lo hizo a través de la explotación de los recursos naturales para llevar a cabo una actividad económica del sector primario, para finalmente exportarlo a los diversos mercados mundiales. La UFCO tuvo un gran impacto en América Latina y en el caso de Costa Rica se caracterizó por fundarse bajo el marco de la donación a la Northern Railway Company de 800.000 acres de las mejores sierras de Costa Rica, ya fuera a lo largo de la línea férrea o en cualquier otra parte del territorio nacional. A partir de dicha dádiva emergieron las plantaciones de banano en el Caribe de Costa Rica. El Estado costarricense tuvo como objetivo poblar los territorios que se encontraron deshabitados, con lo cual la implantación del cultivo de banano en el Caribe cumplió con las expectativas estatales. Aunado a lo anterior, la nueva actividad económica procuró el auge de la riqueza de Costa Rica. Otro motivo por el cual se fundó la United Fruit Company respondió al interés de ampliar y fortalecer el mercado laboral. Además, la integración de otro producto cotizado por el mercado estadounidense y europeo significó la expansión de oportunidades en el mercado mundial y el fortalecimiento de las relaciones entre los países latinoamericanos. El segundo apartado se denominó Manifestaciones del imperialismo de Estados Unidos en Costa Rica por medio de las transnacionales United Fruit Company y North Railway Company en el periodo de 1871-1930. Este proceso inició con la privatización y posteriormente la monopolización de la construcción del ferrocarril hacia el Atlántico, ya que este proyecto inicialmente se le otorgó a la Costa Rica Rail Company. Sin embargo, el proyecto terminó siendo llevado a cabo por la empresa transnacional North Rail Company. Este proceso de privatización de proyectos nacionales como la construcción de este ferrocarril influyó considerablemente en el proceso de imperialismo que impulsó Estados Unidos en el territorio costarricense. Esto debido a la importancia del proyecto y la influencia económica que generó el mismo. La inserción de esta transnacional, en especial de la United Fruit Company, promovió el surgimiento de una nueva cultura, la cual se expone de forma extensa en el capítulo siguiente. Sin embargo, este proceso se dio mediante la consolidación de las denominadas ciudades bananeras. Estas ciudades bananeras consistieron en un conjunto de casas y edificaciones donde vivieron los trabajadores de esta compañía. La construcción de este tipo de ciudades se dio con el propósito de simular su nación. Esta acción se identificó como el deseo de expansión de Estados Unidos, siendo así la construcción de esta ciudad un intento de imperialismo, el cual se expresó mediante la imitación de su cultura en cada nación. La construcción de estas ciudades también se dio en base a la jerarquización dentro de la misma compañía. Estos lugares contaron con zonas exclusivas, las cuales no podían ser visitados por los empleados de castas inferiores, debido a que estos lugares contaron con edificios administrativos, piscinas, canchas de golf y lo que se conocía como el Club Centro, lugar diseñado para proyectar películas, celebrar fiestas particulares o de la empresa. La constante promoción de la compañía se debió en parte a los beneficios que obtuvo la compañía debido a los acuerdos de su estancia en el territorio costarricense, ya que sus ganancias aumentaron con los beneficios que se les brindó, como la exoneración de impuestos, además de la monopolización de exportación de productos.
debido a que, aunque existió el pequeño y mediano productor, este le vendió sus productos a la compañía bananera. Otro de los ejemplos es la monopolización del comercio interno de la denominada ciudad bananera, siendo el más claro ejemplo de estos el denominado sistema de billetes verdes, el cual consistió en el pago de salario en tiquetes que solo podían ser cambiados en los comisariatos de la empresa transnacional. El tercer y último apartado se denominó Reacciones de la población y los trabajadores tras el establecimiento de la transnacional en el Caribe costarricense en el periodo de 1871-1930. La población que habitó las ciudades bananeras fueron en su mayoría extranjera, ya que los procesos migratorios que tuvieron un importante movimiento. Este movimiento migratorio se dio a partir de la necesidad que surgió de traer mano de obra para la construcción del ferrocarril hacia el Atlántico, por lo que durante el periodo de estudio de este trabajo se dio uno de los movimientos migratorios más importantes del momento. Sin embargo, la construcción del ferrocarril no fue el único causante del movimiento migratorio de este periodo. Los trabajadores bananeros se originaron de corrientes migratorias internas, construidas por hombres provenientes del Valle Central y Guanacaste, y externas que enrolaron a jamaiquinos, nicaragüenses y salvadoreños. Este fenómeno se dio a partir de la publicidad que generó la compañía para la promoción de los beneficios que brindó la empresa transnacional, debido a que los salarios y estos beneficios que promocionó la compañía eran superiores a los que se brindó en el resto del territorio costarricense. Como se ha estudiado en estas conocidas ciudades bananeras la cotidianidad de los trabajadores afrodescendientes que emigraron a la costa caribeña, se desarrolló un ambiente sumergido en la violencia, la cual se apreció de forma cotidiana en la dinámica propia de la zona. Sin embargo, la expresión de esta violencia no se dio únicamente entre empleados. Este ambiente envolvió la dinámica total de la ciudad bananera, debido a que se expresó entre pares, de los superiores hacia los empleados y viceversa. Esto formó parte de la dinámica propia del lugar. Las diferentes vivencias dentro de la dinámica de la ciudad bananera, creada por la empresa transnacional United Fruit Company, se consolidó como una identidad propia, la cual se observa claramente en la memoria colectiva de este grupo, así como la consolidación de la cultura limonense. Con respecto a las condiciones en las que se encontraron los trabajadores, el interés en este caso de la empresa transnacional United Fruit Company fue el de tener mayores ganancias a un precio bajo, por lo que en algunos casos, como la malaria, tuvieron un especial cuidado para evitar que los trabajadores murieran por la reducción en la producción, a causa del descenso demográfico. No fue así en el caso de los brotes de neumonía que se presentó en Limón. Esto se explica ya que el tratamiento de dicha enfermedad significó un precio superior en cuanto a su prevención, y en caso de que algún trabajador se enfermara de neumonía, su muerte sería rápida, por lo cual no valió la pena invertir en su salud. Aunado a lo anterior, las condiciones de vida de los trabajadores a final del siglo XIX y a principios del siglo XX fueron paupérrimas. Esto a causa de la carencia de agua potable, ambiente insalubre, condiciones inhumanas de alimentación, ausencia de seguros médicos o garantías laborales. Es interesante mencionar que la compañía bananera tuvo un hospital especial para los trabajadores con puestos superiores, como lo fueron los ingenieros o ejecutivos y sus respectivas familias, el cual fue sufragado por los propios trabajadores considerados inferiores. Todas estas injusticias despertaron en los trabajadores un sentimiento por manifestarse en contra de las condiciones en las cuales se presentaron. Lo que se buscó en los diversos movimientos que se alzaron fue la de denunciar las explotaciones de la United Fruit Company en contra de los trabajadores bananeros. La característica que sobresalió en las huelgas alzadas fue la represión del ejército costarricense.
Uno de los propulsores de las huelgas en Costa Rica fueron los trabajadores provenientes de Italia. Estos europeos arribaron a Costa Rica en 1887 y posteriormente 1.000 italianos se declararon en huelga. Lo anterior con la finalidad de exigir mejores salarios, mejores condiciones laborales como la jornada de 8 horas y aumento de salarios, entre otros. Aspecto fundamental es que, en general, los trabajadores provenientes del exterior mostraron renuencia a los paros laborales, puesto que las represiones por parte de los empresarios o de las autoridades de seguridad de los territorios fueron normales. Muchos decidieron abstenerse a mejores condiciones de vida y se conformaron con tener empleo, posiblemente por temor a las represalias que pudieran generarse. De hecho, 7 trabajadores portuarios se declararon en huelga en 1904. La compañía trajo 165 trabajadores de las plantaciones periféricas dentro de unas pocas horas para terminar su tarea y los huelguistas fueron suspendidos. Esto le dio suficientes pruebas a muchos trabajadores de las desventajas de alzarse en huelga contra sus patrones. Otra prueba de la represión que vivieron los trabajadores del Caribe ocurrió en 1910, cuando algunos trabajadores provenientes de la isla de San Cristóbal, o mejor conocida como Saint Kitts, iniciaron una huelga. En esta, el gobierno de Ricardo Jiménez de Oramuno brindó el apoyo de la milicia y de la policía para encargarse de que el paro laboral no ascendiera y que no produjera una perjudicación a la actividad económica de la zona. Pero, por otra parte, estos fueron enviados para crear una barrera que evitara que estos avanzaran hacia la provincia de San José. Además, hubo apoyo del ejército de Estados Unidos, el cual introdujo en Limón una cañonera para amedrentar a los trabajadores. Sin embargo, estos adquirieron más fuerza al ver lo ocurrido. A modo de conclusión, en este trabajo se pretendió exponer las consecuencias sociales, como lo fueron los procesos migratorios, la consolidación de las denominadas ciudades bananeras, así como el surgimiento de una identidad mediante un imperialismo cultural. Otro de los aspectos destacables de este proceso fue la inclusión de poblaciones distintas, lo que logró una mezcla y consolidación de una nueva cultura. Por otra parte, se encontró las consecuencias económicas de este imperialismo, el cual surgió mediante la intervención del capital extranjero en el territorio costarricense. Estas dos compañías mencionadas anteriormente intervinieron también en aspectos políticos del Estado, debido a la gran influencia que fue acumulando, por lo que a través de estas inició un proceso de imperialismo centrado en la construcción de una identidad, así como el nivel de poder que obtuvo en el Estado de Costa Rica.